Entonces, ¿en qué habíamos quedado nosotros? El ejercicio me decía calcular la resultante, en este caso quiero hacerlo primero en forma gráfica y después en forma analítica. Incluso al estar en escala el dibujo, yo puedo tomar las medidas y saber qué es cada cosa. Entonces, tengo algo, puede ser una valla ahora, de las cuales estoy tirando hacia arriba con una fuerza de 10 newton y estoy tirando hacia abajo con una fuerza de 5 newton. A la de 5 newton la llamé F1 y a la de 10 newton la llamé fuerza 2. Separadas 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí el apunte? Por un lado, trasladar sobre la dirección de F1 en forma paralela, traslado F2. Ahí. Entonces, esta es la paralela de F2, sin invertirla, traslado en forma paralela. Después me dice, voy a utilizar otro color, a ver. Traslado en forma invertida, si está hacia abajo, la coloco hacia arriba sobre la dirección de F2, coloco F1, acá. Voy a hacer un poquito más gruesa, como para que se note. Bien, entonces esta es la paralela de F1 invertida. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Continúo mi línea de puntos, ¿sí? Al ser de fuerzas paralelas de distintos sentidos, continúo en línea de puntos. ¿Por qué? Porque sé que mi resultante va a estar más allá de mi sistema de fuerzas. Entonces, desde la paralela, a ver si se ve bien ahí, desde la paralela de F2 hasta F1 invertido, trazo hasta llegar a esa línea de puntos que continúa, ¿sí? Ahí, más o menos. Es más, me parece que me voy a quedar corta en papel. A ver. Ay, sí. Bueno, la vamos a hacer un poquito más abajo como para que coincida. Ahí. Fíjense, continúo, pasa por la F1 invertida y ahí justo como donde termina el papel, es más, debería seguir un poquito más. A ver si puedo continuarla ahí. Me quedo muy larga de 15 centímetros. A ver. Después a esto ustedes lo pasan en la carpeta, ¿sí? A ver, acá. Ok. Ahí está. Fíjense, continué la línea, me quedé corta porque era muy largo, y acá es donde voy a colocar mi resultante. Pero ¿qué medida va a tener mi resultante? Y yo sé que la resultante va a ser F1 más F2. Pero, me vuelvo un ratito, dejo acá el papel. F1 está hacia abajo, es decir que va a ser negativo. Por lo tanto, resultante va a ser menos 5 newton porque está hacia abajo y son de distintos sentidos. Más F2 que es 10 newton porque va hacia arriba. Vuelvo a repetir. En el caso de que sean fuerzas paralelas de igual sentido, puedo utilizar a los dos como positivo, no importa si están hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Entonces, ¿cuánto me queda la resultante? Menos 5 más 10. 5 newton. Es decir, Sí, profe. como yo utilicé una escala de, en este caso, de 1 newton, queda representado por cada centímetro de papel que dibuje, va a ser de 5 centímetros, ¿sí? A ver, ahí, perdón. Ahí está. Esta sería mi resultante. Significa que si yo tuviera este sistema, es como que tengo que hacer muchísimo más lejos la resultante. No tendría sentido. ¿Sí? ¿Se animan a que hagamos un ejercicio de fuerzas paralelas de igual sentido? No sé si nos da el tiempo, profe. ¿Cuánto falta?
O creo que sí, no sé. A ver, Depende de qué tan complejo sea. no, es fácil. Lo que sí no puedo poner la cámara fija. A ver, ahí, ahí quedó. ¿Pero ahora está haciendo la que dejó en el Classroom, profe, o está haciendo No, ejemplos? son las de hoy. Son los ejercicios que les pido para hoy. Esa es la tarea de hoy, entonces. Sí, esto es parte de la tarea de hoy. Este es el ejercicio 2. A ver si ahí se me Ok, ok, queda ok. firme la página. Ahí está. La página, la cámara. ¿Se animan a hacer uno? Yo creo que sí. Yo les tengo fe. A ver, no les voy a pedir la parte analítica de esto, solamente para calcular la resultante, porque se les va a complicar un poquito en cuanto al desarrollo de temas. Entonces prefiero eso de estar despejando y qué valores me dan positivo, negativo. Prefiero sí que lo hagan cuando son fuerzas paralelas de igual sentido, que se hagan no solamente la gráfica, sino que hagan el desarrollo de las fórmulas de cuánto vale la distancia 1, cuánto vale la distancia 2, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. A ver, veamos algunos de los ejercicios. Gaby, ¿lo ves al apunte? ¿Se ve el Word? Sí, Bien, elegite uno de los ejercicios que diga de igual sentido. el 5. El 5, bueno. ¿Qué dice el 5? Tengo una fuerza 1 de 2 newton, una fuerza 2 de 5 newton y tengo una distancia de 6 centímetros. Es así, ¿no? Sí. Bien, Profe, ¿dónde está ese archivo? lo voy a subir hoy. Ah, listo. Hoy lo subo. Fíjense, fuerza 1 sobre distancia 2 tiene que ser igual a fuerza 2 sobre distancia 1 y tiene que ser igual a la resultante total sobre la distancia total. Recuerden que es la triple igualdad que yo voy a usar a conveniencia. Y recuerden que van cruzados fuerza 1 y distancia 1 y fuerza 2 con distancia 2 están cruzadas, ¿sí? La otra, resultante igual a fuerza 1 más fuerza 2. ¿Y qué me falta? La distancia total, perdón, va a ser igual a distancia 1 más distancia 2. Entonces ya tengo mi juego de fórmulas que voy a utilizar como machete para poderme guiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo siempre dibujo la distancia. Por una cuestión de comodidad. A ver, esta regla es más cortita. Dibujo la distancia. Que es de 6 centímetros. Este es de. Ahora, ¿quieren que hagamos las dos fuerzas hacia abajo? ¿O hacia arriba? Sí, Hacia abajo. Bien. Acá voy a utilizar la escala, de abajo. de nuevo, de 1 newton. Va a estar representado en 1 centímetro de papel, ¿sí? Es decir, que como la fuerza 1 es de 2 newton, va hacia abajo y va a ser de 2 centímetros. Fuerza 1. Vamos con el otro. 5 centímetros. De fuerza 2. ¿Y qué es lo que hago yo siempre? Fíjense que yo siempre me voy a guiar como si fuera una receta. Me voy a ir hacia mi apunte, donde me indica, esto hasta que ustedes tomen práctica, les va a ser mucho más fácil. Voy viendo esta receta que me dice a mí, acá como que marca puntos. Yo prefiero directamente decirles traslado uno sobre la otra, como para que sea más fácil, ¿sí? Entonces, aguárdenme un segundo. Ahí está. Así puedo ver el apunte e irles diciendo. Lo primero que me dice es trasladar paralelamente
sobre la dirección de F1 la fuerza 2. Sobre la dirección significa que yo me traslado en forma paralela, pero hacia arriba. Es decir, que esta va a ser mi paralela de F2. ¿Qué más me dice? Trasladamos F1 sobre F2, ¿sí? ¿Cuánto era? Era 2 centímetros. Fíjense que es la misma longitud de esta, entonces acá va a estar mi paralela. F2 invertida o menos F2 y F1 en el mismo sentido. ¿Qué tengo que hacer ahí? Donde tengo las flechas auxiliares es donde voy a trazar ya sea una línea recta o una línea de puntos. Donde atraviesa la distancia es donde va a estar mi resultante. Donde voy a colocar el clavito de mi cuadro después de haberle colgado las llaves y la abrochadora. ¿Sí? Va a ir hacia abajo. ¿Cuánto hacia abajo? Acá sí tengo que hacer uso de los cálculos y decir fuerza 1 más fuerza 2 tiene que ser igual a 2 newton más 5 newton igual a 7 newton. Es decir, que desde este punto me voy hacia abajo 7 centímetros, que es lo que me representa la resultante total. Y a su vez, tengo que hacer una flecha de igual magnitud, pero invertida, sobre la misma resultante, es decir, de 7 centímetros del punto de aplicación hacia arriba. ¿Se acuerdan por qué era? Esa era la normal, ¿no? La normal o equilibrante. ¿Qué pasaba con esa? ¿Por qué la dibujábamos? Para que no siga bajando, que no sé cómo explicar. Exactamente, bien es eso. Fíjense de cada fuerza, si yo me fijo en mi apunte arriba del dibujo de las nenas, van a ver que aparece una fuerza normal que equilibra estas dos, porque en realidad la suma, a ver, ahí les hago ver el apunte. Aguárdenme un segundo, se los comparto. Profe, ya son las 2:30. Las 2:30, a las 2:30 no, a las 2:30 terminábamos. No sé, pero digo nomás por si acaso. A ver, esperen que no tengo acá el horario. Si ya terminamos, ya los dejo. Aguárdenme un segundo. 12:45, nos quedan 15 minutos. Fíjense, si yo hago el sistema paralelo de estas fuerzas, gracias Mateo por avisar, hijo, yo voy a tener No hay problema, profe. que la resultante es hacia abajo, pero aparece una fuerza normal que es la equilibrante que hace que se mantenga ahí el sistema. ¿Por qué? Porque si esto seguiría hacia abajo, las nenas se irían hundiendo, haría un hueco en el piso y seguirían bajando hasta el infinito y más allá. Entonces tiene que haber algo que compense esa fuerza, ¿sí? Por eso siempre nosotros hacemos la equilibrante. No me olvido, en el sistema de fuerzas paralelas de distintos sentidos, también la tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué más me falta en este dibujo? Y me falta la distancia 1, que es desde la fuerza hasta el punto de aplicación, fuerza 1 hasta punto de aplicación, donde colgue mi cuadro, y fuerza 2 hasta el punto de aplicación. Este es de 1 y este es de 2. Si lo hice a escala, esto me tiene que dar algo de 4,5 y este otro me tiene que dar algo de 2,5. A ver, sí, 2,5 me debería dar.
Aproximadamente, ¿sí? Muchas veces depende del grosor que yo haya utilizado, si respeté las distancias, etc. ¿Sí? ¿Qué falta ahora acá? Falta saber cuánto vale de 1 y cuánto vale de 2 en forma analítica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Utilizo mi machete. Como yo ya tengo los datos del ejercicio, que son estos, fíjense, yo necesito saber la distancia 1 y la distancia 2. ¿Qué problema, no? ¿Cómo hago? Y tengo que utilizar esta fórmula. Yo sé que esta fórmula no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale la distancia 1 ni la distancia 2. Exactamente, tenemos dos incógnitas. Y fíjense que acá tengo una triple igualdad. Es decir, que yo puedo utilizar esta ecuación con esta o puedo utilizar esta con esta. Pero las puedo utilizar a estas dos juntas, no. ¿Por qué? Porque tengo el mismo problema. No tengo ni la distancia 2 ni la distancia 1. Entonces, ¿por qué no de esta triple igualdad elegir esta parte y esta parte? Es decir, yo voy a colocar fuerza 1 sobre distancia 2 igual a resultante total sobre distancia total. Utilizo de la triple igualdad dos de los componentes. Siempre a conveniencia. Entonces comienzo a reemplazar. ¿Tengo fuerza 1? Sí, señor, es de 2 newton. ¿Tengo distancia 2? No, señora. Es lo que tengo que averiguar. ¿Tengo resultante total? Sí. ¿Cuánto es? 7 newton. ¿Tengo distancia total? Sí. ¿Cuánto es? 6 centímetros. ¿Sí? Pero así como está, ¿puedo averiguar cuánto vale distancia 2? ¿Qué piensan? ¿Lo puedo hacer así directamente? Sí, Yo digo que no. ¿Quién piensa distinto? Vamos a ir buscando la calculadora. yo creo que sí. Yo creo que no. Me gusta pelearlo a los alumnos. ¿Saben por qué? Porque está en el denominador la distancia 2. Yo tengo que despejarla de forma tal que esté arriba en la parte del numerador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense. 7 newtons sobre 6 centímetros. Trabajo con ecuaciones, es como despejar el valor de X. De 2 está dividiendo. No lo puedo averiguar porque es algo dividido en D2. Tiene que estar D2 igual a algo. Entonces lo paso al otro lado. Lo paso multiplicando. Ya está arriba. Solucioné y no terminé de solucionar. ¿Por qué? Y porque me está molestando todo esto. ¿Qué es lo que hago? Lo paso al otro lado. Entonces digo, esto, como está multiplicando de 2, va a pasar dividiendo. Y esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, fíjense algo. Newton se me va con Newton y me va a quedar la distancia en centímetros. ¿Cuánto les da 6 por 2 dividido en 7? A mí me da de 1,7. 1,7 aproximadamente, ¿no? Esa es la distancia 2. ¿Está bien que me haya dado ese valor, que me haya dado un valor chico? Sí, ¿Por qué? porque estaba más cerca de la resultante. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque al ser más grande esta fuerza, yo tengo que achicar la distancia que hay al punto de aplicación, porque esta fuerza es chica y tiene que ser una distancia un poquito más larga. ¿Por qué? De nuevo,
Porque momento 1 tiene que ser igual a momento 2. ¿Qué es momento 1? Es fuerza 1 por distancia 1. Y momento 2 es fuerza 2 por distancia 2. Es decir, que si este es chiquitito, este tiene que ser grande para que compense esta parte del sistema, ¿sí? En valores numéricos, fuerza por distancia 1 tiene que ser igual a fuerza por distancia 2, ¿sí? Bien, ya averigüé este que es 1,7. Aproximadamente a mí me daba, sí, casi 2 centímetros me daba si me fijaba en mi papel. A mí me daba 2 centímetros exactos, muy probablemente porque lo hice un poquito más ancho, por el grosor del marcador, etc. Ahí está. Espero que no se caiga mi camarita. De nuevo. Bien, ¿cómo hago para calcular? Guiándome de mi machete. ¿Cómo hago para calcular distancia 1? ¿Cómo lo puedo hacer? Restamos la resultante y distancia, o sea, el total y distancia 2. Puede ser, esta es una de las opciones. ¿Y puedo utilizar estas dos? ¿O esta igualdad? También, porque ya tengo un dato que es este. O sea que ahora sí puedo utilizar estos dos o puedo utilizar estos dos para averiguar. Pero siempre, ¿cuál es más fácil? Esta, de decir que la distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2. Siempre pongo la fórmula genérica, si quieren la enmarco, y de ahí recién reemplazo valores. Distancia total, 6 centímetros, 6 centímetros, puse 6 metros. ¿Distancia 1 la tengo? No, es lo que quiero averiguar. Distancia 2, 1,7 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto me está molestando para saber cuánto vale distancia 1. Entonces digo 6 centímetros menos 1,7 centímetros me da distancia 1. ¿Y cuánto es eso? 5,3 aproximadamente puede ser, o 4,3. 4,3. 4,3 centímetros. Igual a distancia. ¿Y qué nos demuestra esto, chicos? Que no siempre, recuerden cuando nosotros hacíamos ecuaciones en primaria, nos decía x igual a tanto. No significa que no pueda estar la incógnita del lado derecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos distancia 1 y me da el valor, me da de este lado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el concepto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Hagamos un breve repaso de qué fue lo que trabajamos. Nosotros teníamos separados una determinada distancia, una fuerza chiquitita y una fuerza más grande. Gráficamente, lo que tuve que hacer es trasladar mi fuerza sobre la otra, después de la segunda fuerza colocarla invertida y sobre esas fuerzas auxiliares tracé una línea de puntos. Donde cruza la distancia es donde voy a colocar mi punto de aplicación. Como las dos fuerzas son en igual sentido, no importa si es hacia abajo o hacia arriba, directamente las sumo, diciendo que tengo 2 más 5, 7 newtons. Y coloco el equilibrante para indicar que justamente hay un equilibrio y que no está bajando constantemente. Entonces acá yo ya averigüé mi resultante. Lo otro que me quedaba averiguar eran las distancia 1 y la distancia 2. ¿Cómo lo hice? A través de mi juego de fórmulas que las voy a tener siempre y que no van a variar nunca. ¿Qué es lo que hago? Despejar, encontrar el valor de mi incógnita. ¿Sí? Véanlo al video. Ahí apago la cámara un ratito. Véanlo al video. Van a tener los dos videos de la clase. Traten de hacer los ejercicios. Si no me equivoco,
Ya está subida la clase, ya está subido el video. Perdón, la consigna. Cualquier duda que tengan, lo vamos a ir viendo. Lo bueno es que la clase que viene vamos a tener en forma presencial. Aprovechen esas oportunidades, traten de no faltar, salvo que se sientan mal, ahí sí, den aviso a la escuela y no vayan. Lo mismo, aprovechen para vacunarse, aprovechen todas y cada una de las oportunidades que damos porque ya ahora termina el cuatrimestre, nosotros cerramos nota y van a ir los informes. Y si por ahí no vamos entendiendo cada uno de los conceptos que vamos viendo, el resto no lo vamos a entender, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundo. Sí, profe.